Buenas noches. Hoy vamos a hablar del cerebro. Nada más y nada menos. ¿Y qué es el cerebro? Aquí tenemos una maqueta, valga la palabra, de su anatomía, o mejor dicho, de la anatomía de casi todo el cuerpo. Muchas veces se ha comparado este prodigioso y misterioso órgano, común a todos los animales y extraordinariamente desarrollado en el ser humano, a una especie de sofisticado terminal de ordenadores de la enésima generación. Imaginemos que, como todos los ordenadores, tiene una entrada, un input, y una salida, un output, de datos, de energía, de reacciones y de información. En el sector de entrada hay grupos de receptores, neuronas modificadas y especializadas en transformar en señales eléctricas la información que llega a ellas procedente del mundo exterior. Algunos receptores responden a la luz, otros a las sustancias químicas, es el caso del gusto y del olfato, y otros a las deformaciones mecánicas, el tacto y el oído, por ejemplo. Los receptores entran en contacto con un primer conjunto de neuronas que a su vez sintonizan con otros, y así sucesivamente en cada paso, a lo largo del camino, los axones se ramifican para establecer contacto con unas cuantas neuronas de las que siguen en la secuencia. Más pronto o más tarde, después de varios pasos, los axones nerviosos terminan en células glandulares o musculares, que son las salidas del sistema nervioso. En resumen, hay una entrada, que es la única vía de acceso para que el hombre conozca el mundo exterior, hay una salida, que es la sola vía de que dispone el hombre para responder al mundo exterior e influir sobre él, y entre la entrada y la salida está lo demás, que debe incluir percepción, emociones, memoria, pensamiento y todo lo que hace que el hombre sea humano. Hasta aquí, pedestre y áridamente descrito por quien, como yo, poco sabe de estas cosas, el esquema mecánico del funcionamiento del cerebro. Vamos ahora a meternos o a intentar meternos en sus honduras y también, sobre todo, en su mística y en su misterio, acompañados y guiados por 6 contertulios que sí saben, y mucho, de estas cosas. Enseguida los presentaré, pero antes querría leerles un poemilla breve e irónico de un autor americano, desconocido por otra parte, que sirve de colofón a este libro sobre el cerebro y la mente. Dice así. Se titula Yo, y el texto reza: creo que jamás encontraré una calculadora hecha como yo. Un yo aficionado al martini seco y a un poco de whisky con hielo. Un yo que mira a las chicas y demás, pero sobre todo a las chicas y mucho. Un yo que se abriga con un gabán y se divierte con un chiste procaz. Un yo que lleva el compás con el pie y sonríe siempre que el jazz suena. Hacen computadoras a precio fijo, pero solo las mamaitas fabrican un yo. Y recuerden ustedes, por favor, que dígase lo que se diga a lo largo de esta tertulia, es el corazón y no la cabeza el instrumento que debe dirigir nuestra conducta, o diciéndolo de otra forma, que el corazón sea el rey y la cabeza el primer ministro. Y ahora los contertulios. El primero, a mi izquierda, es el profesor Rodríguez Delgado, tercera vez que acude a este programa, malagueño de Ronda, catedrático de Fisiología durante más de 22 años en la Universidad de Yale, autor de un libro de mucho éxito, La felicidad, y actualmente director del Centro de Estudios Neurobiológicos y jefe de investigación de los laboratorios Pharma en Madrid. Profesor Rodríguez Delgado, la clave de la felicidad está en el cerebro. ¿Podría ser feliz un descerebrado? A mayor cantidad de masa encefálica, más posibilidades de ser felices. ¿Son stricto sensu felices o pueden serlo los animales? Un descerebrado, evidentemente no. Preguntaría, ¿puede ser feliz una persona bajo anestesia general? No. ¿Y por qué no? Pues tú has dicho que todo está en el corazón y no en el cerebro. Yo diría, pues no señor, todo está en el cerebro y no en el corazón. El cerebro es el centro de las emociones, de la conducta, de todo. Por eso, un descerebrado no puede ser feliz, aun cuando tenga un corazón muy bueno. ¿Y los animales pueden ser felices? Bueno, esto ya depende de la definición que hagamos nosotros de la felicidad. Hombre, ves a un perrito moviendo la cola y lamiendo las manos del dueño, pues eso parece muy feliz. Pero, ¿es eso una felicidad humana o perruna? Yo creo que son cosas muy diferentes y la felicidad, a mi juicio, es algo típicamente humano, típicamente cerebral y que exige
un cerebro bien formado y tú preguntabas, ¿está en relación con la masa encefálica? Pues no, porque la literatura cita gente, pues Anatole France, por ejemplo, era un hombre de un cerebro muy pequeñito, y en cambio otros tenían cerebros enormes. Compara un ratón con un elefante, pues vaya diferencia. Pues los cerebros son bastante parecidos en sus funciones. Así es que con la masa encefálica, no. Con las conexiones, y tú haces ahí una lección de anatomía preciosa, con las conexiones sí. La complejidad es precisamente la correlación. ¿Y qué es la originalidad? Las emociones, la personalidad, fundamentalmente las conexiones interneuronales. Y ya está bien. Hay que continuar lo demás y luego charlaremos que vamos a ver si el corazón o el cerebro, las neuronas o la neuroquímica. ¿Qué vamos a ver más rondeño te ha salido, profesor? Segundo contertulio, Jacobo Grinberg, mexicano del 46, doctor en Ciencias Fisiológicas por la Universidad Autónoma de México, profesor titular de Psicología en la misma universidad, director general del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia de México y autor de 36 libros. Casi deberíamos decir 37 porque está a punto de aparecer, tenemos allí la portada, Pachita, un libro sobre el chamanismo mexicano. Jacobo Grinberg estuvo aquí en el programa dedicado al holismo y casi no pudo hablar por culpa del bueno de André Malví, el sabio mutante del mundo por Montera, que aquel día acaparó la conversación y no dejó abrir el pico a casi nadie. Vamos a ver si hoy tienes más suerte, Jacobo. Este programa nace de una comida, tú lo sabes también como yo. Era una comida en el curso de la cual nos contaste a mí, a Félix Gracia, a Luis Maggi, a José Antonio Campoy, a Isidro Palacios y a algún otro miembro de la redacción de la revista Más Allá y también de la tertulia de El Mundo por Montera. Nos contaste, decía, el experimento culminado con éxito que poco tiempo antes, y a propósito de los modos y maneras de la comunicación directa, sin intervención del lenguaje entre cerebros, habíais llevado a cabo en México. ¿Podrías explicar ese experimento y sus consecuencias al resto de los contertulios y a todos nuestros espectadores? ¿Cómo no? Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos
es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Supiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo, por darle un nombre a esta red de interacción. Me da vueltas no la cabeza, sino el cerebro, después de oírte, Jacobo. A ver si consigo moderar el resto del programa. Tercer contertulio, José Álvaro Calle, que es muchas cosas. Es físico, o ha sido, ingeniero, médico y psicólogo. Ejerció la enseñanza en las facultades de Ciencias y de Medicina de la Universidad Complutense y actualmente trabaja en un centro médico especializado en patología de la comunicación y es consejero de una empresa privada dedicada a la investigación y explotación de la inteligencia artificial. José Álvaro, ¿en qué medida el impacto de un hecho en un individuo puede modificar drásticamente su personalidad sin que su cerebro sufra ninguna modificación fisiológica? Bien. Después de la explicación que ha hecho Jacobo Grinberg, creo que me facilitará esa explicación lo que quiero yo añadir para justificar la respuesta a la pregunta. Debemos hablar efectivamente de actividad cerebral y actividad mental. No de una manera dualista, tampoco yo diría de una manera casi unívoca, pero en todo caso de una manera desconocida. En lo que no cabe duda es que hay una interacción mente-cerebro que ya nadie discute. Hay una actividad química en el cerebro
hay una actividad electromagnética y hay una actividad, que es la actividad mental, que naturalmente hay que tener muy en cuenta y que es la que, en definitiva, en muchas ocasiones puede justificar lo que decía Jacobo Grinberg, no entendiéndola como una entidad, como un ente separado, sino como una realidad más. Entonces, ¿puede un hecho importante variar la personalidad? Bueno, yo diría que la pregunta es muy buena porque no tiene por qué aparentemente o inmediatamente modificarse para nada la estructura biofísica y bioquímica del cerebro y, sin embargo, cambiar radicalmente la personalidad. Voy a poner un caso concreto para aclarar ideas. Una persona ha sido entrenada maravillosamente de forma que toda su actividad cerebral sea perfecta. Y además ha mantenido una alimentación perfecta y se ha desarrollado en un ambiente sociocultural también maravilloso. Y un día, con la voz más armoniosa y angelical, incluso yo creo que se le podría decir, como en el chiste por sevillanas, se le podría decir: mira, tu familia ha perecido abrasada en un incendio. Eso es suficiente para trastornar absolutamente el comportamiento en adelante de esa persona, si no estaba preparada su personalidad para resistir tal envite. Y yo diría que eso no tiene nada que ver con la estructura biológica o psicobiológica de la persona. En definitiva, creo que un hecho puede cambiar radicalmente la personalidad y, sin embargo, en principio, no afectar para nada esa estructura biológica. Ahora bien, lo que sí va a pasar es que, como hay una interacción entre la actividad mental y la actividad cerebral, va a repercutir ese impacto vía mental en el resto de la persona, se va a alterar la bioquímica, va a cambiar toda su actividad endocrina, cardiovascular, todo. Las defensas le van a disminuir a esa persona y, en definitiva, esa persona tiene tantas más posibilidades en resistir esos embates duros de la vida cuanto que esté mejor preparado mentalmente. Y ya para terminar, quisiera añadir algo que suena un poco a broma, pero corroborando lo que dice Jacobo Grinberg. Cuando terminemos esta emisión, yo propondría a todos los que estamos aquí y a todos los que nos escuchan que meditaran si nos llevamos a casa cada uno de nosotros nuestra mente, o nos la dejamos aquí, o continúa aquí de alguna forma y en nuestra casa también. Porque este es un problema realmente, yo creo, interesante desde el punto de vista científico y al mismo tiempo filosófico. Se quedan aquí nuestras mentes, nos las llevamos, están aquí y allí. Oye, dímelo, ¿se quedan aquí nuestras mentes o nos las llevamos? Yo diría, hablando con toda brevedad, que se queda aquí y se queda allí. O sea, realmente que permanece en todos los sitios. Cuarto contertulio y miembro habitual del Mundo por Montera, no voy a presentarlo, Antonio Escotado. Antonio, los frenólogos, que con el italiano Lombroso a la cabeza tuvieron bastante predicamento científico durante el siglo pasado y parte del XX, adscribían las funciones espirituales a zonas concretas de la geografía del cerebro, estableciendo así una especie de topografía tangible del espíritu y encauzando este a través de un mecanicismo y de un determinismo prácticamente absolutos. Con ello liquidaban el libre albedrío. Hegel, en la fenomenología del espíritu, sostenía lo contrario, la imposibilidad de localizar el espíritu. Es el espíritu el que crea el cerebro y no al revés. Me gustaría que te explayaras un poco sobre estas nociones. Bueno, nos hemos reunido aquí a tratar un tema, como antes comentábamos, atroz. La piel es esencial para la supervivencia.
Pero aquí estamos hablando de lo que permite hablar, de la fuente del sentir. Aquí hablamos de aquello que permite tener conciencia y autoconciencia. En esa medida, entiendo que para empezar, aquí, aún más que en la física subatómica, es donde se aplica el principio de indeterminación. Las paradojas del contenido y el continente, de la condición y de lo condicionado, de lo ínfimo y de lo supremo. Cuando intentamos aplicar el principio de causalidad, por ejemplo, decimos, el sistema límbico es el origen o la localización de las emociones, o de ciertas emociones. ¿Hasta qué punto esto se distingue de decir que la forma de la uva determina el sabor del vino? Yo diría que la forma de la uva y el sabor del vino están conectadas, pero que al mismo tiempo son determinaciones libres en sí. Esto es extremadamente complejo. A mi juicio, la investigación que se permite tomar como objeto el cerebro, comprendiendo el cerebro como un órgano de extraordinaria complejidad, es el momento en el cual aquello que habla y siente, el espíritu, busca una imagen exterior para sí mismo. En el momento en que busca una imagen exterior para sí mismo, no tiene más remedio que plantearse como cosa, es decir, como elemento fijo, como medio, y en esa misma medida como órgano, porque eso es lo que significa órgano, instrumento. En su formulación originaria, el espíritu se pretende lo contrario, es decir, fin en sí, pura relación, algo irretenible y fluido. Lo que resulta de la conexión entre este esfuerzo del espíritu por darse una imagen exterior y lo que el propio espíritu es que deja de ser pensamiento, sentimiento, inteligencia, para plantearse como algo que tiene pensamiento, sentimiento e inteligencia. Es decir, se expone a sí mismo como facultad, en vez de exponerse a sí mismo como naturaleza. Entiendo que es un tema donde normalmente nos desorienta la complejidad y, sin embargo, deberíamos atenernos a la sutileza. ¿Por qué es la sutileza el contenido de este asunto? En la medida en que las intervenciones previas de los contertulios son tan excelentes, yo no querría con la mía interrumpir la fluidez de este diálogo. Vamos a ver si tampoco nuestro quinto contertulio la interrumpe. Se trata de otro miembro habitual del Mundo por Montera, es el psiquiatra José María Poveda. José María, hace un mes yo acababa de regresar de Oriente, tú viniste a cenar a casa, estaba también Antonio Escotado, y yo os dije que para mí Oriente era algo así como la Virgen de Lourdes para los tullidos, que llegaba allí y en cuanto colocaba el pie en el aeropuerto de cualquier país oriental, inmediatamente todos mis males, todas mis preocupaciones, todas mis neuras, todas mis dolencias desaparecían como por arte de encantamiento y que no me lo podía explicar, me lo explicaría si hubieran transcurrido 2 o 3 o 4 días desde mi llegada, pero simplemente al llegar en el mismo instante me parecía bastante extraño. Entonces tú me dijiste algo que me inquietó y que yo ahora te voy a lanzar. Me dijiste, bueno, Fernando, es que tú trabajas sobre todo con el hemisferio derecho del cerebro y en Oriente también tiene más peso en su vida, en su historia, en su cultura, en su civilización, el hemisferio derecho que el izquierdo. Después de eso yo casi me hubiera quitado el hemisferio izquierdo y me hubiera quitado ese que después tengo en las manos. ¿Qué me querías decir con esta afirmación? Bueno, bien, pues efectivamente una afirmación que era como un mapa para el territorio que es el cerebro y un intento de explicación para ello. Efectivamente, el cerebro, como han apuntado las personas que anteriormente han hablado, es de una complejidad asombrosa. El número de neuronas pues sería no mucho, pues muchísimo. Cifras de decir, bueno, ¿se imagina usted la plaza de Tiananmen llena de chinos? Bueno, pues 1 millón de plazas de Tiananmen llena de chinos tenemos dentro de la cabeza si nos ponemos a contar las neuronas, cosa que casi no cabe en la cabeza. Entonces,
para explicar cómo funciona el cerebro, seríamos capaces de monitorizar a millones de chinos en sus interacciones y hacernos otro mapa de lo que realmente supone la acción de millones de chinos en interacción. Bueno, eso es lo que pretendía el sistema comunista, pero parece que han fracasado. Es complicadísimo. Entonces, lo que te comentaba al hablar de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho es que esto es un modelo de una manera de hablar, un mapa para el territorio del cerebro que puede ser además pues muy matizado. Pero una idea que comprobamos en una serie de experimentos en California hace una serie de años, en los que están pues Sperry, Gazzaniga, Gallin, una serie Olstein, sobre quienes ha escrito pues el propio Calle pues escrito sobre ello en el libro que hay de sistema nervioso y sistemas de información. La idea fue que relajábamos a una persona que estaba con un sistema de electroencefalografía colocado y sobre una posición de reposo en el que producía pues ondas básicamente alfa generalizadas, le decíamos, póngase usted ahora a pensar que escribe una carta. Y entonces en ese momento la parte izquierda y cierta parte de la parte izquierda del cerebro se desincronizaba, entraba en unos ritmos más rápidos que evidenciaban acción en el cerebro izquierdo en ese momento. Pero si a esa misma persona, y estamos hablando de diestros, se le pedía, imagínese usted que es como un arquitecto que está diseñando castillos en el aire, tarea que en vez de ser de escribir y racional, era una tarea visuoespacial. En ese momento, la parte que se desincronizaba era la parte derecha. Entonces, con esto queríamos decir que no se puede hablar de un localizacionismo a lo vasto, pero que lo que encontramos es que las partes que se ponían a trabajar eran distintas según la tarea. Entonces, a partir de ahí se han extrapolado una serie de ideas, que es decir, entonces el hemisferio izquierdo podría ser un modo de procesar la información que utiliza coordenadas verbales de secuencia temporal lineal. O sea, el pensar en el tiempo del reloj sería típico de hemisferio izquierdo, que sería algo muy verbal. Mientras que el hemisferio derecho se manejaría en la realidad con visualizaciones, flashes, un tiempo circular más bien, estados de ánimo no verbalizables fácilmente. Entonces, en este sentido se quiere decir que para un europeo, cuando uno llega a Oriente, está todo como tan difícil de cosificar o de codificar a bote pronto, de ponerle la palabra, que ya el hemisferio izquierdo se desconecta automáticamente. La idea entonces es que el paradigma este del lado izquierdo, analítico, crítico, masculino, activo, occidental, en oposición a un lado derecho, pasivo, femenino, más capaz de recibir, es un paradigma que nos sirve en ocasiones para explicar, por ejemplo, al grupo de Milton Erickson le sirve para explicar la hipnosis. Dicen, en realidad, hipnotizar a alguien es dejarle tranquilo a su hemisferio izquierdo, crítico y tal, dándole un cuanto de razón como a los locos. Y entonces cuando te hipnotizan te dicen, ¿le pesa a usted no sé qué? Pues claro que le pesa, siempre me pesa. Y si pacificas al hemisferio izquierdo, pasas al hemisferio derecho de la persona y ya puedes hacer un trabajo de hipnosis. Para explicar incluso la creatividad según Sperry y Gazzaniga. Lo que dicen, un señor es tanto más creativo cuando sepa conectar el hemisferio izquierdo, el verbal, con el derecho. Y entonces, en la medida en que él haga síntesis de estos dos modos de la realidad, claro, el hacer esa síntesis es estar un poco en una frontera, que es lo primero cuando uno cambia de situación. Pues entonces tiene que ser un campo para la creatividad. Y estos lo explicaban a base de conexiones de ambos hemisferios, poniendo en relación cosas que no estaban en relación antes. Y este paradigma sirve finalmente para explicar cosas tan simpáticas como el propio chiste. Según lo cual, el chiste sería como la conexión de dos procesos de la propia realidad que cuando se ponen en contacto, al ver su punto de contacto, se produce una fusión de dos campos que crean humor o que llaman la atención. Porque son dos campos que en sí son consistentes, pero cuando se ponen juntos se disloca la cosa. Quiero decir, dos códigos. Esta es la teoría de Arthur Koestler en un libro muy bonito que se llama El acto de la creación, The Act of Creation. Entonces dice, si el chiste este de que había un señor jugando en la cárcel con sus carceleros a las cartas. Los carceleros, un chiste alemán malísimo, por cierto. Entonces está jugando a las cartas con los carceleros. Los carceleros, al ver que este hombre les hacía trampas, le dieron una pata en el culo y lo echaron fuera de la cárcel. Claro, son dos líneas consistentes de pensamiento, pero cuando se ponen juntas pretenden justificar la gracia, ¿no? Entonces, lo que el paradigma llamaba la ruptura de sistema, en cierto modo. Esto es. Bueno, entonces tengo que llegar a la conclusión de que yo soy oriental, femenino y de derechas. Sexto contertulio, o mejor dicho, contertulia, Dominico Vie.
francesa de origen y española por vocación, un personaje casi mitológico para quienes desde hace varias décadas nos interesamos por el esoterismo, por el pensamiento mágico, por las religiones esotéricas y por las tradiciones iniciáticas. Es imposible comprimir la vida y la obra de Dominique en unos instantes de presentación del Mundo por Montera. Dominique ha hecho de todo en la vida, ha escrito novelas, se ha interesado por la tauromaquia, intervino en la resistencia francesa, un buen día se instaló en España hace ya casi medio siglo, se instaló en el litoral almeriense, en el litoral de Mojácar, de Carbonera, de Agua Varga, se dedicó allí a la promoción del turismo y se dedicó sobre todo, después de una lectura traumática del Quijote en 1951, a investigar en la estructura talmúdica y cabalística de la obra de Cervantes. Y desde allí, poco a poco, llegó a desembocar, respondiendo siempre a la lectura del Quijote, en este libro monumental, La cara oculta, la cara escondida del cerebro, en 2 volúmenes, que ha aparecido hace pocos meses en Francia y que ha tenido una enorme repercusión en los medios culturales franceses y pienso que dentro de poco lo tendrá también en los españoles. Dominique, tu libro busca el camino de lo que en la Bhagavad Gita de la religión hinduista se llama conocimiento esencial. Dice Krishna a Arjuna en el versículo 2 del canto 7 de la Bhagavad Gita: voy a revelarte sin omitir ni olvidar nada el conocimiento esencial, lo que en sánscrito se llama vijnana. Cuando lo hayas recibido, no te quedará nada más por aprender en este mundo. Esto lo dices en la primera página. En la página 20 del 2º volumen explicas que el conocimiento, la gnosis, la iniciación, consiste en tener la tête dans la tête, la cabeza con mayúscula en la cabeza con minúscula, tal y como lo señala un proverbio hebreo a propósito del sabio. Me gustaría que aclararas un poco, en la medida de lo posible, este galimatías y también qué relación guarda todo ello con la cara oculta del cerebro. Pues he sido muy emocionada de oír hablar español con tanta perfección y debo excusarme porque yo hablo un español de campesina, ¿no? El bueno, pero ese es el bueno, Dominique. Espero que sea el no el de bueno, los pero políticos y el de me los perdonarán economistas. todos los errores, ¿eh? En francés sería muchísimo más inteligente que en español, pero el corazón, como tú decías, es muy hispanizado. Pero en francés no se puede escribir. Entonces voy a buscar. He sido muy emocionada por sus intervenciones a todos, porque me han colocado, sin haberlo previsto, en la misma situación que está usted aclarando. ¿Cuál es? Pues Dominique, aquí nos tratamos todos de tú, ¿De tú? como en Carbonera. Perdón, es que el tú me es muy difícil, pero con muchísimo gusto voy a dar del tú al señor Delgado, que tiene pariente en Carbonera que nos están oyendo. Entonces, me ha emocionado cuando tú hablaste de la felicidad. Me ha emocionado cuando tú hablaste de esta vida interior en la cual nosotros seríamos neuronas. Me ha emocionado mucho su participación, pero no voy a precisar por qué, porque no soy capaz en español. Me interesó su subtilidad y me ha conmocionado muchísimo su intervención con la izquierda y el derecho. ¿Por qué? Porque la primera cosa que enseña Krishna, pero que también enseña el Talmud y que enseña cualquier tradición, y que la vamos a repartir simbólicamente entre nosotros, es que el cerebro, su primera aplicatura es de ser con 2 hemisferos, lo que decía usted, el de derecha y el de izquierda. Pues esta noción que están poniendo tanta pregunta a los científicos, las tradiciones la conocen perfectamente. Y le voy a decir cómo, para que vean que no voy por opiniones, sino por pruebas. ¿Conocen usted la noción de yin-yang? Lo tiene usted en la camisa. El yin lo tiene tú en la camisa. Sí, está aquí. El yin, el yang es la izquierda y la derecha vista por los chinos. Yo lo llevo colgado del cuello. Lo vista por los chinos, pero ¿cómo lo ven los chinos? Es muy importante. Ven la relación izquierda-derecha en su sinergia complementaria e inversada. Entonces es una manera de sobrever la relación izquierda-derecha en su funcionamiento en general. Si usted consulta la cosmología masdeana, verán aparecer 2 palabras que dicen exactamente lo mismo, que es Hetik y Menok. El Hetik es el estado mental que corresponde al espíritu derecho, y el Menok es el motor.
Si usted toma el pensamiento mexicano de los sioux, tienen una noción fabulosa para los antropólogos, que es el tonal y el nahual. El tonal es la parte exterior, espacial, y el nahual es la parte informativa del motor. El tonal es lo nombrable con palabras. El tonal soy yo. Y el nahual es mi cerebro. Dentro de mi cerebro, el nahual es la parte motor, la que tiene el lenguaje. Y el tonal es la otra. Y se puede seguir en muchas cosas porque el tonal y el nahual al final solo cromosomos. Al final los nahual solo cromosomos. Pero quiero decir que como toda el mundo de lo posible, sí, lleno de posibilidades. Pero la noción, si las tradiciones conocen también la izquierda y la derecha, no es por haberlo visto como ustedes en el escape, así. No. Lo han observado. Y lo han observado en su funcionamiento. Y no solamente hay el tonal y el nahual, pero hay muchas otras cosas. En la Kabbalah y en el Sufí dicen con muchísima precisión la izquierda y la derecha. Es decir, que la noción de orientación, de simetría izquierda y derecha, en las religiones resveladas, en la gnosis judía, cristiana, islámica, la noción va directamente, no con interpretación funcionales, sino directo a la noción izquierda y derecha. Y si ustedes leían el Zohar es un tratado concreto de cómo funciona en sinergia la izquierda y la derecha. Por eso, cuando tú decías que en India se nota una sensibilidad especial, no es porque son más de izquierda o más de derecha en el cerebro, es porque dan toda facilidad a la sinergia y a la dirección, porque la dirección es muy importante, no se va del tonal al nahual, se va del nahual al tonal. Por eso las informaciones que son en el cerebro motor condicionan nuestra comprensión en el cerebro espacial, decimos. Y las tradiciones dicen que no se debe separar. Y hay un chiste, ya que tú hablabas de chiste, chino, que me gusta mucho. Es un monje, tú no eres monje frustrado, sí, un poco. pero entonces, un monje que no es frustrado está cogiendo una berenjena en el jardín. Y otro monje lo mira y le dice, tú coges muy bien esta, pero ¿cómo haces para coger la otra? Y el tío se levanta y lo mira con sorpresa. Entonces el monje que ha hecho la observación toma el instrumento del otro y coge una flor. Y el otro le dice, sí, coges tú muy bien la flor, pero ¿cómo tú harías para coger el fruto? Y un tercero monje que viene dice, Señor, hay que coger la flor y la fruta y saber coger los dos. No en el mismo tiempo, sino cada uno siguiendo el otro. Y eso es la gran noción del dentro y del fuera, que es una noción esotérica que parece tan difícil y que no lo es. Es que nosotros cuando tenemos una impresión o una información en el cerebro izquierdo, motor, inmediatamente se trasloca y se convierte en una sensación espacial tal como se convierte en los cromosomos, el ADN que se convierte en proteína. Hay una transformación del universo verbal lineal en un universo espacial, que eso es el milagro. Ahora, esa es una técnica para memorizar, que enseñaban en algunos sitios. Si uno coge palabras de hemisferio izquierdo y las ve, les es más fácil luego recordarlas. Eso es verdad para los japoneses, pero no creo que sea verdad, por ejemplo, por los hebraicos, para nosotros. Porque los japoneses y los chinos y los indios son regiones de la esfera. Es que antes de hablar de esto me habría gustado precisar una cosa para ti. Pues venga, precisa y así Jacobo contesta. Sí, es que la gran noción
esotérica. Ya que yo no soy científica, no me pueden contradecir, ¿eh? Tengo suerte. La gran noción cabalística y sufí y gnóstica es la siguiente. El universo es un cerebro, pero el universo en el cual nosotros vivimos es nada más que la mitad de este cerebro. La parte espacial, la larga, como decía usted. Es decir, la parte material. Por eso es material, por eso hay todos los mecanismos que conocemos y en este universo, detrás de él, hay la mitad que falta, la mitad verbal, existe. En la Cábala es una noción muy clara en gnosis bíblica porque se llama el príncipe de la cara, el que manda ahí, que no es Dios ni el creador, es la otra parte del cerebro. En este son nociones esotéricas, no son nociones científicas, aunque hoy la ciencia va muy cerca, porque el concepto antrópico no sé dónde está aquí, sino es muy cerca. Los científicos son al borde de decir lo mismo. Dicen los esotéricos que en este universo lo que da la forma es el concepto de creación. Y dentro de este universo todo es cerebro. Los ciclos son todos cerebros. Entonces la vida, la Tierra es un cerebro. Y la vida es un cerebro. Pero cuidado, de la vida vemos nada más que una parte. La parte visible, el hemisferio espacial. Y el otro no lo vemos, pero es el que comunica. Entonces, si don Juan, por ejemplo, dice, la otra vida me vienen a mirar, te vienen a mirar. Claro, porque hay muchas formas de vida que son formas de conciencias que existen en el universo y que participen a la vida y nosotros la podemos seguir, vivir. Entonces, el concepto iniciático es interesante hoy por esta razón, que viene a dar todo lo que prometía la Bhagavad Gita, no una ciencia objetiva, sino una manera global de pensar la ciencia y de integrarla a una síntesis prefabricada, porque hoy si poníamos los científicos con la obligación de hacer su síntesis, se darían muchos dolores de cabeza y creo que nadie lo puede hacer, porque yo he hecho un estudio que lo hablo en mi libro de todas las tentativas oficiales del mundo desde 1950, que son 40 años ya, para buscar la síntesis, y no hay manera. No hay manera, porque la síntesis no es necesario hacerla, preexiste y está confiada a todas las tradiciones. Y lo que a mí me emociona, y eso lo quiero decir porque soy cabezona, es que es formidable de ver la ciencia y todas las religiones, todos los mitos, todas las tribus, la más mínima tribu de India o de África, saber lo mismo, a condición de saber de qué hablamos. Si hablamos del cerebro como organización, donde la función se impone en la estructura, encontramos que en el mundo no hay que pelear, el mundo entero, en muchos idiomas, en muchas formas de cultura, en muchas expresiones rituales, simbólicas, objetivas, dice lo mismo. Pero hay que buscar los puntos en los cuales esta opinión se hace. Por ejemplo, hablándote a ti de la vida, te he dado un punto de unión. Pero por la felicidad del señor Delgado, se podía decir la misma cosa. La felicidad, tú has dicho, es cuando un cerebro funciona bien. Dominique, ¿me permites que te interrumpa? Sí. Porque se nos está yendo el programa entero. Eres casi peor que André Malví. Yo creo que en vez de seguir el camino de la felicidad, vamos a seguir el camino que había señalado en tu interpelación a Jacobo. Y Jacobo creo que quería decir algo. Y luego el profesor Rodríguez Delgado. Jacobo Grimberg. Bueno, yo ruego a todos más brevedad en las intervenciones porque se nos va el programa. Perdóname, que no me he dado cuenta. Nada, no te preocupes, pasa siempre. Bueno, ha sido muy, muy interesante escucharlos y yo estoy de acuerdo con Dominique, ¿no? Lo importante es la sinergia. Y yo quisiera relatarles un experimento que hicimos en México, que está íntimamente ligado con algunas de las cosas que se han hablado. Durante varios años estuvimos registrando la actividad del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Y lo que hicimos fue un programa con una computadora, un ordenador,
en donde la computadora recibía la información de ambos hemisferios, la comparaba entre sí y dependiendo del resultado de la comparación daba una serie de señales a los sujetos. Por ejemplo, si las formas de onda de los dos hemisferios eran muy parecidas, la computadora daba un tono muy grave, un sonido grave. Si las formas empezaban a ser diferentes, las formas electroencefalográficas, daba un sonido agudo, de tal forma que el sujeto podía conocer, a través de un sistema de retroalimentación sonoro, el estado de su unificación interhemisférica y además aprender a modificar las relaciones interhemisféricas. Podía, por ejemplo, decidir incrementar la correlación interhemisférica yéndose hacia los sonidos graves o decidir incrementar la diferencia, la lateralización yéndose hacia los sonidos agudos. Esto lo repetimos en más de 30 sujetos durante 3 o 4 años porque lo que queríamos saber es cuál era la experiencia de la unificación. O sea, qué es lo que sucedía con la psicología del sujeto cuando sus dos hemisferios empezaban a trabajar en forma correlativa. Y lo que en todos los casos los sujetos reportaron es que a medida que se incrementaba la correlación interhemisférica y llegaban entonces los dos hemisferios a trabajar en forma coherente, su sensación era la de llegar o la de tocar un centro yoico, una unidad, un estado interno de quietud, de paz, de coordinación. O sea, había un isomorfismo entre su experiencia subjetiva y la correlación interhemisférica. En cambio, mientras menos correlación interhemisférica había, los sujetos reportaban una sensación de dispersión. Se sentían mal, se sentían que no estaban en unidad. Muy interesante. Los sujetos más entrenados reportaban que cuando lograban controlar a voluntad la correlación interhemisférica, esto es, incrementarla o decrementarla a voluntad, empezaban a sentirse como en una existencia, en un estado, en una localización extracerebral. O sea, no quiero decir que se salían de su cuerpo y veían su cuerpo, sino que sentían que su experiencia estaba localizada en un lugar que ya no era derecho-izquierdo, sino que incluía a ambos. En un segundo experimento, lo que hicimos fue hacer interactuar gentes que normalmente permanecen en un estado de alta correlación interhemisférica. Todos nosotros tenemos oscilaciones en nuestra interacción interhemisférica. No hay, a menos que seamos meditadores veteranos, un estado de continuidad en la correlación interhemisférica. Oscilamos a veces, hay más correlación, a veces hay menos correlación. Tenemos patrones de correlación interhemisférica que seguramente están asociados con esos estados de identidad o no identidad, de unificación o no unificación. Entonces, lo que hicimos fue hacer interactuar sujetos que estaban en diferentes niveles de correlación. Y lo que observamos, parecido al experimento de potencial transferido, es que el sujeto que tenía más elevada correlación interhemisférica siempre atraía hacia su nivel al otro sujeto. Esto es en la interacción preverbal, no sin verbalización, simplemente por la sensación de presencia mutua, el sujeto que tenía baja correlación empezaba a aumentarla. Y el que tenía alta correlación disminuía ligeramente su correlación hasta que llegaban a un equilibrio. Y pienso que esto está muy interesante pensarlo en términos de las relaciones entre nosotros los humanos, cómo nos sentimos unos con los otros y hasta dónde el estado de unificación de alguien cambia el ambiente. Yo estoy un poco preocupado, porque yo creo que tenemos una intercomunicación cerebral muy buena quizá entre nosotros, pero ¿tenemos la misma comunicación con esa gente que nos está oyendo, con nuestros telespectadores? Yo creo que no. Y entonces lo que yo propondría aquí es que, en vez de tener el seminario de alta altura científica, a mí me está interesando mucho lo que está diciendo todos vosotros, pero mi cerebro está pensando en el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando. Y se le escapa a esta gente un poco lo que estamos hablando. ¿No sería quizá más necesario
el pensar el cuáles son, ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son los estímulos que estructuran el cerebro de la gente que nos está escuchando? Pues claro que las cosas tuyas tienen una enorme importancia, pero eso puede explicar transmisión de pensamiento, maravilloso. Pero el cerebro de toda esta gente, lo importante son, como tú decías, Fernando, los inputs y los outputs, los estímulos sensoriales, y esto es lo que va a formar el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando. Y yo entonces la pregunta que yo haría a todos es, ¿cuáles son los elementos estructurales de mi yo? Del yo de toda esta gente, de todos vosotros. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son las cosas que a ti te dan? No, es que eso es importante por lo que la gente nos está escuchando. Pero ¿puedes dar Entonces, respuesta a eso? ¿Cómo? ¿Puedes dar respuesta Sí, a eso? absolutamente sí. Porque el cerebro se estructura, como decía Fernando, por los estímulos sensoriales que nos llegan de fuera. Y esto, un poquito en contra de lo que decía Calle, modifica la estructura anatómica, neuronal y neuroquímica de nuestro propio cerebro. Así es que a esta gente que nos escucha podríamos darle dos consejos. Uno, que alguno de vosotros lo habéis dicho, medita, piensa sobre ti mismo, el nostete ipsum. No es suficiente. Tienes que saber quién eres tú y qué clase de ser humano tú quieres ser. Y este es el consejo práctico para toda esta gente, y es que, iba a decir en las manos, no, en el cerebro. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de estructurar nuestra personalidad con una visión hacia el futuro. Los inputs y luego los outputs, de adentro y de fuera. Y esto estructura nuestro cerebro, y esto permite que esta gente que nos está escuchando que cambie, si ellos quieren, sus propias concepciones religiosas, políticas, mentales, de actuación, etc. O sea, y ya con esto acabo, medita y actúa. Y estos son estructuras cerebrales que te permiten modificar tu propia personalidad. Niño o niña, modifícala, medita y actúa. José María Poveda ha sido el primero en levantar el dedo. Sí, que esto de quién eres tú es una pregunta filosófica casi fundamental, pero la respuesta es problemático pensar que pueda ser verbal, que una respuesta verbal agote la respuesta a quién eres tú, y si decimos quién eres tú, cerebro, ¿qué sabemos de ti así un poco en plan mínimo, ¿no? Pues de entrada, por ejemplo, MacLean, pues una de las personas que han divulgado una noción también muy interesante, porque hemos dicho, derecho e izquierdo es una visión horizontal del cerebro, pero una visión de niveles del cerebro, la idea de MacLean era que cada uno de nuestros tus incluye, y casi de manera doble, 3 sistemas de cerebros. Incluimos el cerebro y la memoria, si se quiere, y las maneras de ritualizar y de agredir de los reptiles. Nuestro cerebro incluye también, encima de ese cerebro, un segundo cerebro que asume el anterior, pero que actúa a veces en paralelo con él, que es el cerebro del mamífero, dice MacLean, y un tercer cerebro, que es el cerebro humano. El cerebro inicial, el de la serpiente, trabaja solo en el presente, dice él. Son actos como reflejos, como los de la médula espinal. Por eso, por ejemplo, los psicólogos que modifican la conducta no trabajan con serpientes, porque las serpientes no se pueden entrenar, prácticamente no tienen una memoria organizada bien. Los mamíferos ya tienen el pasado incorporado a su sistema de cerebro, organizan la información de manera más sofisticada, son capaces ya de rituales, de emociones, de otras historias. Y un tercer nivel ya es el nivel, digamos, cerebral, frontal, que incluye la capacidad del futuro. Entonces, cada uno de nosotros es varios tus a la vez. Y además independientes, y no siempre conscientes de los otros niveles. Sí y no, porque lo que hay que hacer precisamente es darte cuenta, es las cosas de Paul MacLean son muy discutibles, pero bueno, darte cuenta de quién eres tú, y entonces esa conciencia, cambiarte tú si tú quieres. Que tú quieres ser un reptil, pues hijo, pues sélo. Pero para eso tienes que meditar y decidir el propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus emociones, tus pensamientos, sobre todo tus acciones, tus ideologías políticas, tus ideologías religiosas? ¿Estás ya determinado por tus 3 cerebros de una manera ya fatal? No.
Y eso es lo que yo digo a Son toda esta posibilidades, gente, grupos de puedes posibilidades. cambiar. Entonces, piensa un poquito quién eres y cambia si tú quieres cambiar. Eso es perfectamente posible, incluso sin la ayuda ni de los científicos, ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras. Tú puedes cambiar. Vamos a Cambia. ver. Ha pedido la palabra Escota, el rastreador, y luego José Álvaro Calle. Pues mira, sin duda a veces la gran densidad de información hace que en su expresión parezca simplismo. La idea de que el cerebro se puede explicar por una llegada de datos que se procesan y salen luego, a mí me parece conectada con una base científica que a su vez no estoy tan seguro de que dure, pero sí que ha sido importante en todo este siglo, la idea de la caja negra. Investigamos un asunto suponiendo que es una caja negra y entonces según se entra y según se sale, No, pero bueno. así hemos entendido, por ejemplo, lo del reflejo condicionado. Así hemos llegado a entender cosas mucho más importantes como el principio de cómo se reproducen los guisantes en Mendel. Pero el cerebro no admite que se le trate como una caja negra, sino que pide que lleguemos, lo abramos y lo investiguemos. Cosa de extraordinaria complejidad. Cuando tú dices medita y piensa en tu cerebro. ¿Pero qué es tu cerebro? Tu cerebro no es más que la representación exterior del principio de la acción, que para empezar tiene bastante poco de tú y yo. O si no, no entendemos, porque el lenguaje, precisamente, por ejemplo, la palabra mesa, no es tu palabra ni mi palabra, es mesa. Es decir, la objetividad del pensamiento es al mismo tiempo su fluidez infinita, el hecho de que es irretenible y sobre todo el hecho de que no es edificante. El hecho de que no se puede plantear como un consejo a alguien. A mí no me ha gustado de lo que tú has dicho, quiero, perdóname que te diga con todo respeto, que llames a ti mismo, es decir, a un otro, la gente. Y mucho menos que esto se circunscriba a piensa o no piensa. En realidad, creo que si lo pensamos con una cierta objetividad, aquí estamos esta noche con estas luces, no veo ninguna razón para imaginar que meditamos más que los demás. Ni la más mínima. Bueno, esa es la cosa maravillosa del cerebro, es que nos permite estar en discordancia. Claro. Y lo que yo digo es que hoy día hay unos principios neurobiológicos que el cerebro es muy complejo, pues claro que sí, pero en esa complejidad hay cosas muy concretas, por ejemplo, la educación, y si tú no sabes neurobiología, tú vas a educar mal a tus niños y a tus alumnos. Neurobiología, educación. Pues estamos aliados, perdona. ¿Eh? Para ser padre, hay que saber neurobiología. Un poquito, bueno, no mucha, pero un Neuroquímica. poquitín. Hay que saber, para ser padres, hay que saber educación, ¿no? Hay que estar educados. Y si no, tú vas a maleducar a tus niños. Ahora, lo que yo digo... Mañana mismo me voy a la Biblioteca Nacional y me pollo toda la neurobiología. No mucha neurología. Es muy poquita, es muy sencillita. Pero lo que quiero decir es que hay unos principios muy sencillitos que hay que saber aplicar. Y si no los aplicamos, es la catástrofe de la educación que tenemos en este país y en muchos otros países. Así es que hay una ciencia que es utilizable. ¿Que hay una complejidad? Pues claro que sí. Pero hay una ciencia que hay que saber utilizar. Y si no se sabe utilizar, pues las consecuencias le estamos viendo lo que pasa. Guerras, injusticia social, hambre, paro, 50.000 cosas. Así es que vamos a utilizar nuestra tecnología y nuestra ciencia mirando no al ayer, sino al mañana, con una proyección futurista de lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, este era el consejo que lo estaba dando a los que nos escuchan. Claro, pero Que hay como que das hacer el algo consejo en vez del positivo para contenido, estamos en el mismo problema de la diferencia entre si el espíritu es un hueso, como decía Lombroso, o no. Sí. Si os parece, vamos a ver lo que nos quiere decir José Álvaro Venga. Calle, luego A mí Domenico sí Bien, me y luego gustaría, Jacobo Grimberg. pienso que es interesante que los que nos estén escuchando reciban una serie de mensajes que les sirvan de reflexión. Entonces, como gran reflexión, a mí me parece que los grandes interrogantes deben plantearse y dejarlos aquí. Por ejemplo, la ciencia más dura, la hardware de la ciencia, como es la física, es al mismo tiempo la más mágica. Y dice, por ejemplo, la física, identificándose prácticamente con lo que ha dicho Dominique, refiriéndose a la cábala o al sufismo o a la sabiduría oriental en general.
La física más moderna de hoy día dice, en el principio, parece el Génesis, Big Bang. antes del Big Bang, ni el espacio ni el tiempo existían. Eso. No ha lugar. Después, la física moderna de hoy día, del año 89 y 90, dice, seguramente podríamos afirmar que si desapareciera la conciencia o consciencia de los seres inteligentes que pueblen el cosmos, seguramente desaparecerían El cosmos. las galaxias, los planetas, el cosmos entero. Dicho de otra forma, sigo con la física moderna, no estoy hablando, lo que pasa es que es una metafísica, suena a metafísica, pero en el sentido más profundo. Sigue la física diciendo, de tal forma que el cosmos posiblemente lo crean. Aquí tenemos los espiritualistas, los idealistas de Berkeley, los propios habitantes del cosmos. Y otra cosa, el espacio, el único latinajo que voy a utilizar es este, el espacio de Minkowski, es el espacio vacío, potencial, lleno de posibilidades. Aparentemente no hay nada, ni siquiera energía. Lo que pasa es que hay energías positivas y negativas compensadas. Y en ese estado, la entropía, la perfección es máxima. Y tenemos el Ein Sof de la Cábala. Cuando se rompe eso, aparecen las energías negativas, aparecen las energías positivas, aparece la degradación del universo, la entropía va aumentando más y más, y hoy día quedan unos retazos del universo primigenio, las supercuerdas. Esto no lo digo como erudición para que los oigan, sino para que se planteen que entonces la mente, ¿qué es? Pues la mente a lo mejor es una realidad que no obedece perfectamente a las estructuras de espacio y tiempo. Por lo cual, si no obedece a las estructuras de espacio y tiempo, no tenemos por qué empeñarnos en sacar longitudes de onda que entendamos o frecuencias o lo que sea. Claro. En el mismo ser humano hay unas diferencias brutales, como sabéis todos. Mientras que el oído, yo lo comentaba con vosotros, entiende de 6 a 6.000 hercios en números redondos, la visión tiene que estar preparada la nuestra para identificar unas frecuencias que están en los órdenes de cientos de billones con B españoles de hercios. Entonces, yo creo que al espectador sí le llamará la atención el que diga, bueno, pues, como yo decía, la enciclopedia de la ignorancia es tremenda en toda la dinámica de la mente. Bueno, pues es un buen mensaje. Yo quería decir una cosa en relación con todo esto. En la época cuando la humanidad pensaba simbolismo, que son las religiones y la mitad de la gente, porque la gente, y digo la gente, no sé si es la buena palabra, porque quiero decir mis semejantes, todo lo que tenía un cerebro, que sean instruidos o no lo sean, recibían de la fe ciertos conceptos y además su experiencia personal le traía a saber cosas muy profundas. Yo le voy a decir una. En Francia, en los campos de Saintonge, hay un refrán de campesinos que dice: todo lo que pasa, repasa. Es decir, todo lo que viene una vez, viene una segunda vez. Bien, ahora voy a llamar en mi cerebro mi memoria... Hubo queda, mi memoria talmúdica. Pues mire, es una ley de la hermenéutica bíblica que todo lo que pasa, repasa. Por eso en la Biblia se dice no Moisés, se dice Moisés, o se llama Abraham. Y además en hebreo, cuando se lee, las palabras son repetidas. Pecado literario en Francia, pero buena ortografía en hebreo. ¿Por qué? Porque las lenguas sagradas, como el hebreo y muchas otras, saben cosas profundas que lo sabían también los campesinos y lo sabe mi Juana en Carbonera, porque eso de pasar y repasar, vaya si lo sabe ella. Todos los gitanos de Carbonera lo saben. Lo saben por su experiencia íntima, porque han mirado su vida. Porque como esta gente no trabajaba mucho, pues pensaba bastante. Y tienen 15 millardos de neuronas, tanto como tú y yo.
y alguna vez lo utilizan mejor que tú y yo en ciertas cosas. Porque en muchos consejos que me dan mi criada Juana, tiene ella razón y no yo. Porque ve otra cosa. Pero para ver los mecanismos profundos de la vida, son capaces. Y todas las tradiciones han sido formadas por gente sencillos, que tenían observaciones, sin gran ciencia. Eso no quiere minimizar la ciencia, porque la ciencia viene a confirmar ciertas cosas. Por ejemplo, lo de pasar y repasar, que a mí lo he recibido muchas veces por el chino, porque en China también en la versificación, en nuestra misma versificación, Dominico.